Entonces, tenemos, hay muchas más patologías que tienen que ver con el niño malformado en diferentes especialidades y con diferentes manifestaciones clínicas. Pero eso han debido llevar en cardiología, en urología, en neurología, ¿no? Niños que nacen con obstrucción de la circulación de líquidos cefalorraquídeos, niños con problemas cardíacos como transposición de grandes vasos, cardiopatías cianóticas, no cianóticas, etc. Nosotros hablamos de lo más frecuente que ustedes pueden ver. Si son patologías que no van a ver nunca, no tocaríamos, ¿no? Vamos a hablar de defectos de la pared abdominal, o sea, de la pared abdominal. Yo esta mañana estaba con algunos, ninguno hace práctica conmigo. Bueno, allá en el hospital, uno de los internos tenía que hablar sobre, no me acuerdo, algo sobre la pared abdominal, ¿no? Entonces yo les dije, entren a escuchar, ¿no? Que los internos tienen también todos los días que exponer un tema. Y los alumnos que rotan conmigo tienen ya un tema escogido para hacer un buen trabajo, una actualización y un trabajo de investigación sobre algunos temas. Agarramos unos papelitos, sorteamos y ese tema les hago sacar 3 papelitos y ellos escogen uno y ese tema van a preparar hasta noviembre. Y luego, si son buenos temas, se publican, ¿no? Yo traigo aquí a la universidad, presento los temas para justificar la nota de práctica que les voy a poner, porque además de la presentación de este tema es la exposición del tema. O sea, ellos tienen que exponer en el auditorio frente a sus compañeros la calidad del trabajo, si es realmente un trabajo de actualización, no un trabajo sacado de cualquier revista, y luego las actividades que realizan en el hospital, la atención de pacientes, las patologías que vemos, y vamos aprendiendo desde cómo entra el paciente a la consulta, o sea, la confección de la historia clínica con todos sus detalles, ¿no? Luego la interpretación de los exámenes de laboratorio, el diagnóstico diferencial, más el tratamiento y exámenes de apoyo diagnóstico como ecografía, tomografía, todo lo que pueda ser útil para el paciente, para el médico, ¿no? Entonces ahora vamos a hablar de defectos de la pared. Estas patologías, estos defectos, son frecuentes. Hace poco nomás yo operé con un colega, un neonatólogo, que de pronto nació un bebé y lo vio con este defecto y me llamó, yo fui y lo operamos, ¿no? Se presenta, pasa. Yo quiero que se fijen bien y recuerden bien las diferencias que hay entre estos dos defectos, porque es importante no solamente para el diagnóstico, el manejo, sino también el pronóstico, ¿no? Son defectos que son diferentes entre sí y tienen un pronóstico diferente también. Ya, pasa nomás, por favor. Entonces, este Ambrosio Paré, más o menos en el siglo XVII, describe un recién nacido con un defecto de la pared abdominal, con un onfarocele que es mucho más complicado que una gastrosquisis.
Y durante 200 años se han ido describiendo y publicando algunos casos de onfaloceles y gastrosquisis con una sobrevida muy escasa, ¿no? Actualmente, desde el 1948, Gross, que es uno de los cirujanos pediatras más renombrados y más, todavía su atlas, donde describe la técnica quirúrgica en cada una de las patologías quirúrgicas del niño, todavía se usa. Y es un atlas mejor que cualquier otro atlas que haya salido posteriormente. Este Gross, en el año 1948, describe una reparación de un onfalocele por etapas, o sea, una técnica que hasta ahora se emplea, se utiliza, ¿no? Es decir, es tan difícil el tratamiento, el cierre de este defecto, que él intentó una técnica y hasta ahora se usa esa técnica, ¿no? Bueno, la siguiente. Bueno, son dos de las malformaciones más frecuentes en recién nacidos, encontrándose más o menos uno por cada 3.000 nacidos vivos. Antes se hablaba de uno cada 10.000 nacidos vivos, pero se ha ido viendo porque la verdad es que muchos niños que nacen con defectos son atendidos a veces en clínicas, en el campo, y no se registran esos casos. Entonces hay un sesgo en cuanto al registro de estas patologías y la publicación en el SNIS, que es el Servicio de Información Nacional, ¿no? De Salud Nacional. Entonces, es mayor la cantidad o la frecuencia de este defecto. Vamos a hablar primero de la gastrosquisis y fíjense las características de este defecto. La gastrosquisis es un tipo de defecto de la pared abdominal que casi siempre se encuentra a la derecha del cordón umbilical. Es menor a 4 centímetros de diámetro. Casi siempre es a la derecha del cordón umbilical, ¿no? Tiene 4 centímetros de diámetro como máximo, y por ese defecto de 4 centímetros salen los intestinos, delgado, grueso, a veces sale parte del estómago, puede salir alguna vez parte del colon, pero nunca sale el hígado, ¿no? Entonces es una característica. La siguiente. Aquí vemos el cordón umbilical y el intestino que está fuera del abdomen. Y durante todo el desarrollo embrionario están los intestinos fuera de la cavidad abdominal. Fíjense las características. Aquí está el cordón umbilical, el defecto está acá, es de 4 centímetros, y el intestino está fuera, sin ninguna protección, sin ninguna membrana que lo cubra, está nadando en el líquido amniótico desde que sale el intestino. O sea, de solo ver nos damos cuenta, por la cantidad de fibrina que tiene, un aspecto violáceo, un intestino friable, con una inflamación de la capa externa, que es la serosa. O sea, hay una serositis intensa por el contacto durante mucho tiempo con el líquido amniótico, ¿no? O sea, una serositis crónica. A veces el defecto es tan pequeño, de 4 centímetros, y al salir mucha víscera abdominal, puede el borde del defecto presionar parte de la pared intestinal y provocar una isquemia, y si uno no se da cuenta puede necrosarse el intestino y tener que resecar. Esa sería una complicación de la gastrosquisis, la única, porque van a ver que con eso una de las diferencias con el onfalocele.
Aquí tenemos otro caso, aquí está el cordón umbilical, a la derecha están los intestinos, la siguiente, aquí fíjense bien claramente, si no lo viéramos al niño, no viéramos esto, por las características del intestino, el color, la presencia de fibrina y la inflamación crónica, nos damos cuenta que es una gastrosquisis, ¿ya? Aquí vemos, ya la siguiente. Entonces, gastrosquisis quiere decir hendidura abdominal, o sea, apertura abdominal. Ya, es un defecto, como les decía, casi siempre a la derecha del cordón umbilical, casi siempre menor de 4 centímetros, por donde salen parte del intestino que está flotando denso de líquido amniótico. La siguiente. Puede salir parte del estómago, todo el intestino delgado, el grueso, pero no el hígado. Es otra diferencia, no es una diferencia. Bueno, se piensa que hay un problema vascular, o sea, un problema de irrigación de esa zona de la pared abdominal por factores ambientales que los vamos a mencionar y que se obstruye la arteria ófalo-mesentérica derecha. Y vamos a ver qué es lo que se piensa de este accidente, ¿no? Entonces, esta oclusión es lo que explica el predominio del defecto en el lado derecho. La siguiente. Bueno, hay un compromiso inflamatorio por contacto del intestino con el líquido amniótico y no existe ninguna membrana que cubra el defecto, que está nadando en el líquido amniótico, provocando una serositis intensa en las asas intestinales. La siguiente. Bueno, aquí vemos algunas características del líquido amniótico, lo que ocasiona la serositis, ¿no? El niño orina dentro de en el líquido amniótico, está el líquido con orina, puede haber meconio, puede haber contaminación en caso de ruptura de las membranas. Ahora, esa isquemia que les decía por presión del borde del defecto hacia el intestino puede provocar una isquemia, una necrosis de un segmento del intestino, que es lo que hay que evitar cuando uno se enfrenta a un niño con una gastrosquisis en el momento del parto, ¿no? Aquí tenemos la serositis, la 7. Bueno, antes la mortalidad era del 100%, después fue disminuyendo y ahora la sobrevida es casi del 100% en el caso de las gastrosquisis. Como el defecto es pequeño, no todo el intestino ni el hígado está afuera, entonces en el paciente que operamos con el doctor Ventanillas ya va a ser casi un año, tal vez más. Entonces yo, mientras él se cambiaba, agarré los bordes del defecto, lo levanté al niño y se entraron las vísceras. Claro, hay que tener cuidado de compresas con un líquido antiséptico, hacer toda la asepsia y antisepsia de la zona quirúrgica, y se resolvió en un rato, ¿no? Pero no siempre es así, como vamos a ver. Entonces, con las técnicas modernas, la sobrevida de estos pacientes ha aumentado. Ahora, es importante, siempre les menciono y vamos a seguir mencionando durante todo el semestre, de la importancia de los procedimientos de apoyo diagnóstico para hacer el diagnóstico prenatal. Si nosotros vemos a través de una ecografía a una mamá que está haciendo su control prenatal, podemos ver que hay un defecto en la pared abdominal. Y ahí vamos a ver si es una gastrosquisis o es un onfalocele. Es importante que sepamos qué es lo que está viniendo. Se puede detectar a través de la ecografía. Pero nosotros
en la mayoría de los centros de salud de primero y segundo nivel a veces no hay ecografía o no hay un ecografista médico que sepa interpretar o hacer una buena ecografía. Entonces hacen ecografía casi al paso para determinar la fecha probable de parto, a veces ya para ver si es hombrecito o mujercita. El médico anota mujercita en su historia clínica y a la mamá le dice va a ser hombrecito. Entonces, si sale mujercita, la mamá va a reclamar que me ha dicho que va a ser hombrecito. No, le he dicho, a ver, vean la historia clínica, mujercita está anotado, ¿no? Entonces, hacían eso los médicos, en Chile, en Brasil, en Bolivia. Ahora ya hay más gente capacitada, médicos que se dedican exclusivamente a la imagenología, entonces pueden ver cualquier detallito como en el control del paciente. Entonces, cuando tenemos la posibilidad de hacer una ecografía y determinar que hay un defecto, entonces podemos nosotros saber si es gastrosquisis o un varicocele, qué hacer, llevar a la mamá a un centro de tercer nivel. Podemos conversar con los papás por algunas circunstancias que van a tener que ver con el pronóstico de estos niños, ¿no? Paciente. Entonces, existen, bueno, en primer lugar vamos a mencionar bien, defecto que está a la derecha del cordón umbilical, no más de 4 centímetros, donde salen los intestinos, pero no el hígado, y que se encuentra nadando en el líquido amniótico, no tiene ninguna membrana que lo cubra, y además existen algunos factores que tienen que ver con la aparición de este defecto. Las embarazadas de alto riesgo, mamás de menos de 20 años de edad, ya significan pacientes con alto riesgo obstétrico. Ustedes saben qué es eso, que debe estar llevando en ginecobstetricia. Entonces, menores de edad, madres, adolescentes, o sea, menores, que consumen cigarrillos, abuso de drogas, medicamentos y algunas otras cosas que hacen de que exista siempre como producto un niño de bajo peso. Además, predispone más a la aparición de la gastrosquisis, ¿no? Antes yo veía con frecuencia aquí en Cochabamba, parece que en Santa Cruz, en La Paz, estuve un tiempo en el Brasil, en Goiânia, en San Pablo, y parece que en algunos lugares se ve con frecuencia que grupos de jóvenes se reúnen en un lugar, abren las puertas de su carro, ponen música a todo volumen, están chiquillas de 14, 15 años, con jóvenes también de esa edad o mayores, y están consumiendo bebidas alcohólicas, drogas, y hasta quedar casi inconscientes. Y dentro del auto muchas veces tienen relaciones sexuales, a veces una chiquilla es abusada por 2 o 3. Al día siguiente aquí se encontraban en el Prado chiquillas desnudas o semidesnudas, a veces el taxista las quería hacer reaccionar, daba parte a la policía y bueno, pues los padres pensaban que su hija está durmiendo en su cuarto, se salen por la ventana, la insistencia de los amigos, ¿no? Estas chiquillas no pierden el hábito de salir, ya es casi una obligación. Y muchas veces están consumiendo drogas, cigarrillos, ya embarazadas ellas de reuniones anteriores. Estas chicas pueden tener gastrosquisis, ¿no? Y al día siguiente, por el dolor de cabeza, están consumiendo medicamentos que para calmar el dolor de la cabeza, mejorar el estado, lo que se llama resaca o chaqui aquí en Bolivia, no sé qué le llaman en el Brasil, los que son de Brasil. Bueno, esos medicamentos que toman, la siguiente. Entonces,
la aspirina, ibuprofeno, pseudoefedrina, paracetamol y algunos medicamentos para evitar los vómitos o el malestar general, pues van a ocasionar una oclusión que puede llevar a la isquemia de la arteria ónfalo-mesentérica derecha. Lo que sucede entonces es que aparezca a la derecha, el defecto a la derecha del cordón. Entonces hay, aparte de las diferencias que he nombrado, existen factores ambientales que tienen que ver con la aparición de este defecto, ¿no? La edad de la madre y el consumo de drogas. ¿La siguiente? Ahora vamos a hablar de onfalocele. El onfalocele es un defecto central, o sea, está al medio del cordón, del abdomen, donde el cordón umbilical es parte del defecto, ¿no? Entonces, a través de este defecto se visceran o hernian intestino delgado, intestino grueso, estómago, muchas veces el hígado. El hígado también está eviscerado, ¿no? La diferencia, pues esa es una de las diferencias, ¿no? Que está central, que se visceran hasta el intestino grueso, inclusive el hígado, y estas vísceras que no están nadando en el líquido amniótico, están cubiertas por una doble membrana de amnios y peritoneo. Entonces, están cubiertas, lo que evita que haya una serositis. Pero hay otras diferencias más graves. La siguiente es el defecto, la membrana doble de amnios y de peritoneo, el cordón umbilical que sale de ahí. La siguiente. Entonces, tiene la misma frecuencia en cuanto a su aparición, 1 en 3000 nacidos vivos, y a pesar de salir el intestino, los intestinos, el estómago, también sale el hígado. Esa es la gran diferencia también, ¿no? La siguiente. Pueden haber en el onfaloceles pequeños que pueden simular una hernia umbilical o defectos grandes que alojan, hospedan a una gran cantidad de vísceras abdominales, lo que hace que la capacidad de la cavidad abdominal sea mínima, y cuando uno quiere resolver el problema quirúrgicamente, no logra introducir las vísceras a ese espacio tan pequeño que queda por la ausencia durante mucho tiempo de las vísceras abdominales. Otra diferencia es que a veces el onfalocele se rompe en inútero por algún movimiento, algún trauma o alguna cosa así, y es difícil en la ecografía saber si es onfalocele o es gastrosquisis, pero aquellos que tienen experiencia pueden ver si es central, si el defecto es pequeño, es grande, si está el hígado o no, etc. ¿Ya? Entonces, la siguiente. No existen factores ambientales como el consumo de drogas, cigarrillos, medicamentos, etc. No participan casi, ¿no? Lógicamente que el consumo de cigarrillos hace de que todos los niños de mamás que fuman nacen con bajo peso o con restricción del crecimiento intrauterino. El 30% de los niños que tienen onfalocele están relacionados con prematuridad. El 50%, o sea, la mitad de los niños que nacen con onfalocele tienen otras malformaciones, como cardíacas, renales, vertebrales, qué sé yo. Ahora, esto es lo más grave, por eso es que hay que establecer las diferencias. El 30% de los onfaloceles pueden estar asociados con cromosomopatías, es decir, con malformaciones cariotípicas o cromosómicas, especialmente
la trisomía 13, 18 y con menor frecuencia la 21. ¿Ya? Ese es el grave problema que nosotros tenemos que enfrentar cuando estamos con una paciente que, aunque sea por accidente o a propósito, se haya hecho un diagnóstico prenatal de un onfalocele. Si es gastrosquisis no hay ningún problema, dejamos que nazca el niño, cerramos el defecto. No va a tener ninguna relación con malformaciones congénitas, ni cardiopatías, ni nada. Pero si es onfalocele, el 50% están asociadas a malformaciones cardíacas, renales, etc. El 30% con malformaciones cromosómicas. Y estas, especialmente la 13 y la 18, son malformaciones tremendas. Por eso es que hay que hacer el diagnóstico prenatal, si es posible, y conversar con los papás del bebé, preferibles con los abuelos, porque a veces los papás son jóvenes y en vez de decidir qué hacer, se echan la culpa entre ellos, que en tu casa pues, tu hermano es más feo que... Por eso que están haciendo así, no, en tu casa, que tu abuelo, tu papá, que esto, y se divorcian o se separan, ¿no? Bueno, entonces, este es el síndrome de Edwards, o la trisomía 18. Puede tener un aspecto más o menos bien, esa es la facies, le faltan algunos dientes que no salen después, los puños cerrados, así, casi con un dedo metido en medio, y los pies en silla de mecedora, así cóncavos, o convexos, mejor dicho, grave retardo mental, la cabeza es pequeña, o sea, una microcefalia, y tiene algunos, pasa por favor, pasa a la otra, entonces tiene implantación baja de las orejas, bajo peso al nacer, microcefalia, criptorquidia, tórax en quilla, etcétera, ¿no? Bueno, es un niño que no va a ser igual que otros niños normales, o sea, va a tener retardo mental, va a ser un vegetal, va a ser un paciente que además puede ser que tenga otras cosas más en el sentido de su retardo mental, puede afectar, digamos, la vida íntima de la familia, etcétera, ¿no? En estos niños, cuando sabemos que a través de la ecografía vamos a saber o vamos a tener la seguridad que van a ser con onfalocele, tenemos que hacer una amniocentesis. Todos los procedimientos que se hagan con los niños tienen que tener un consentimiento de los padres, ¿no? Es decir, informarles a los padres y ellos firmar un documento consintiendo el procedimiento que se va a realizar, porque es un procedimiento invasivo que puede traer consecuencias. Entonces se hace una amniocentesis, se saca líquido amniótico unos 30 centímetros cúbicos, se hace un mapeo cromosómico, se cultiva y se puede observar que en el par 18, en vez de un par, hay 3. Eso nos da el diagnóstico de trisomía 18 o síndrome de Edwards. ¿Ya? Sin que nazca el niño, estando el niño adentro, el líquido amniótico, lo analizamos y vemos. Bueno, de todas maneras, este es uno de los procedimientos de apoyo diagnóstico. Podemos tener otros procedimientos como ser la alfa-fetoproteína, determinar los valores de alfa-fetoproteína, que es una albúmina prenatal, donde en algunos defectos, especialmente neurológicos, puede estar elevado. Y en el caso de la gastrosquisis, está elevado 9 veces más y en onfalocele 4 veces más. O sea, si está muy elevado, podemos pensar de que es una gastrosquisis y estar tranquilos, ¿no? O sea, hay otros procedimientos más. Entonces, aquí vamos a ver la trisomía 13 o síndrome de Paton. Este fue observado por Bartolini en el año 1657
y en 1960 lo describe, lo publica Paton. ¿Ya? No puedes chatear aquí, por favor. ¿Ya? Si quieres chatear, pues puedes salir al pasillo, ¿no? Bueno, entonces, por eso lleva el nombre de síndrome de Paton. Quiero que se fijen bien en todos los defectos que, aparte de los defectos de malformaciones cardíacas, renales, etcétera, y graves retardo mental, prácticamente como si tuviera el niño una anencefalia, tiene defectos estéticos, la siguiente. Como es tan grave esta trisomía, la mayor parte mueren al poco tiempo después de nacer, o algunos nacen muertos, ¿no? El 80-90% de los fetos con el síndrome no llegan a término, ¿ya? Sin embargo, algunos, no sé si ustedes me pueden ayudar, en genética han debido ver de las malformaciones genéticas que a veces no hay una impregnación. Supongamos que una trisomía son un par más un cromosoma que forma la trisomía. Puede ser que no sea un cromosoma entero, sino un fragmento de ese cromosoma que esté formando el tercer par, o sea, sobre el par un tercer cromosoma. Entonces a veces nacen no tan con el defecto tan severo. Entonces algunos pueden sobrevivir, pero siempre con un grave retardo mental. La siguiente. Entonces tienen retraso del desarrollo y anomalías del sistema nervioso, retraso mental, hay problemas cardíacos, renales. La siguiente. Tenemos anomalías cardíacas, tetralogía de Fallot, polidactilia, pie vago, anomalías en el abdomen, el onfalocele, la estrofia vesical, hipotonía muscular y graves defectos estéticos. Estos niños nacen con un Apgar bajo, menor a 7, y luego se deterioran y pueden fallecer a los pocos minutos por las cardiopatías que tienen, difícil de sacarlos adelante. Bueno, y si nacen pueden vivir 3 semanas, hay algunos que han sobrevivido hasta los 4 o 5 años, pero que han tenido poca impregnación y han sido operados de sus cardiopatías con el adelanto de las técnicas quirúrgicas en las diferentes especialidades. Así, aquí tenemos un síndrome de Paton. Si ustedes se fijan bien, tiene solo una hendidura palpebral, ahí se ve un globo ocular. Este apéndice que hay en todos los casos, cualquiera que sea su aspecto, una implantación baja de las orejas. La siguiente. Aquí tenemos la hendidura con los 2 ojos, ese apéndice. La siguiente. Así. No te pases tan rápido. Pero tú no estás viendo nada, ¿no? Mire, este globo ocular, aquí igual, allá los 2 globos oculares saliendo o se pueden ver a través del defecto, ¿no? Sí, claro. A ver la siguiente, puede ser que no haya estado tan, no esté con un cromosoma total, sino un fragmento del tercer cromosoma y puede salir un poco más normal, ¿no? Menos deforme. Una fisura del labio, los 2 globos separados, el apéndice nasal ya tiene aspecto de nariz. Pero otro, fíjense, Entonces, todo esto nos hace pensar de que debemos conversar con la familia. O sea, debemos, en un niño con onfalocele, determinar si no viene con estas malformaciones cromosómicas. Aparte de la ecografía, tenemos que asegurarnos de que, sacando el líquido amniótico, ver si hay una trisomía. La siguiente. Entonces vemos que aquí en el cromosoma 13, el par 13, hay un tercer cromosoma y ya estamos haciendo el diagnóstico de síndrome de Paton.
Aquí hay un niño que ha sobrevivido y tiene una apariencia casi normal, le falta un ojo, tiene nariz, boca, pero está con aparatos ortopédicos para poder mantenerse erguido y poder no ser tan objeto, digamos, ¿no? Es terrible. La siguiente, entonces, más del 50 tiene otras malformaciones, menores o mayores, cardíacas, músculas. La siguiente, bueno, entonces tenemos, como les había dicho, aparte de la ecografía, la alfa-fetoproteína o fetoproteína alfa, como quieran llamar, que se mide durante el segundo trimestre, ¿no? Y que tiene valores más altos estadísticamente para la gastrosquisis. O sea, si es muy alto, vamos a estar más o menos tranquilos porque no se eleva tanto en el onfalocele. Bueno, este es un repaso de cómo son estos defectos y qué es lo que podríamos nosotros hacer si se nos presenta un niño con onfalocele con gastrosquisis. La siguiente, bueno, eso es para hacer el diagnóstico, hay que hacer el consentimiento informado. La siguiente se hace entre las 16 y 20 semanas, no antes de las 14, se extrae 30 mililitros de líquido amniótico y hay que guiarse con el ¿cómo se llama? Transductor en la ecografía para evitar hacer daño al feto, ¿no? También las alfa-fetoproteínas, cultivo de cromosomas, bueno, pues pasa nomás, así se hace la extracción del líquido amniótico. La siguiente, bueno, estas son recomendaciones para en qué niños debe hacerse la amniocentesis, cómo hacer la información y el consentimiento de los familiares, ¿no? Bueno, la siguiente, pasa nomás, ya hemos hablado de esto también. Bueno, cesárea o parto. Si usted sabe que está viniendo un niño con onfalocele o gastrosquisis, ¿hacen cesárea o parto? Cesárea. ¿Quién es mamá de aquí? ¿No hay mamás? ¿Tú? ¿Sí? Sí. Cesárea, ¿no? ¿Ah? No, te han hecho cesárea vos. No has visto, pero cesárea. Bueno, yo creo que el procedimiento más traumático es la cesárea, ¿no? Pero ahora casi todas las mamás quieren cesárea. Antes habían indicaciones absolutas y relativas para hacer cesárea. Los demás embarazos terminaban con parto normal, parto vaginal, pero ahora, yo te pregunto, cuando seas mamá, ¿vas a querer cesárea o vas a querer parto normal? Todos dicen cesárea. Además eligen la fecha, ¿no? Yo quiero, con la doctorita, quiero tener mi bebé el 12 de agosto o el 12 de septiembre. No, mi amor, el 12 está bien. Además, el 12 es cumpleaños del que era mi anterior novio. No, mi amor, ese día le vamos a poner, ese día. Entonces se ponen de acuerdo y ese día tienen. Antes no era así. O sea, entre los hospitales se decía de 10 cesáreas, de 10 partos, 1 o 2 cesáreas, pero con indicaciones absolutas, ¿no? En casos de condilomatosis, eclampsia, VIH, algunas enfermedades que podían ser contaminadas o transmitidas a los bebés. El parto vaginal es menos traumático, pero ¿qué pasa con el parto vaginal? En las gastrosquisis las vísceras están afuera, entonces van a contaminarse con las bacterias que van a haber en el canal vaginal. Mientras que el onfalocele está cubierto por una membrana, puede nacer por la vía vaginal, pero la gastrosquisis es preferible por cesárea, ¿no? ¿Ustedes han visto cómo es una cesárea? ¿Han visto alguna vez? Sí. ¿Cómo es?
grave, ¿no? Bueno, abren una incisión así en el útero, de este tamaño, aunque no creen. Por ahí mete la mano el obstetra, agarra al changuito de ahí o de la nuca, y jala y no puede salir esa cabeza. La anestesióloga y el interno están empuje y empuje, hasta que boom, sale la cabecita de un lado, después del otro lado. Después agarran la cabeza y estiran el cuellito así a este lado para que salga un hombro, luego sale el otro hombro. Ya ves, cuando le hacen los exámenes para determinar los reflejos arcaicos, hay un reflejo que es el de Moro, que lo elevan al chiquito así de la espalda y lo sueltan, o lo soltamos porque yo recibo el niño. Entonces el niño hace así. Es el reflejo del Moro, pero a veces hace un solo lado, ya tiene una fractura de costilla por el parto traumático de la cesárea, ¿no? O tiene una lesión del plexo braquial y así. Bueno, yo cierro mis ojos, ya no quiero ni ver esa cesárea, claro que yo estoy pendiente de recibir al bebé. Bueno, ¿cuál es el tratamiento? ¿Qué es lo que tendrían que hacer ustedes en caso de que en el pueblo, en el lugar, en el centro médico donde ustedes están haciendo su práctica o antes de hacer una especialidad o cuando les toque su internado? Hay que estabilizar al paciente, ¿no? Es decir, si nosotros tenemos el diagnóstico prenatal, referir a la mamá. Si nos nace sorpresivamente, si es un onfalocele o si es una gastrosquisis, vamos a cubrir, o sea, vamos a estar con guantes. Ya sabemos que de repente que es una gastrosquisis que no tiene las membranas, nos ponemos guantes, todo estéril, unas compresitas estériles con antiséptico, vamos a limpiar todo, comenzando de atrás y después las vísceras bien, ver si no hay una presión del borde del defecto y luego cubrir esas vísceras. Si tienen una bolsa de plasma, vaciar el plasma y poner la bolsa y las vísceras adentro. Si es posible, el borde del plástico, suturar, poner unos puntos hacia el borde del defecto. Poner una vía, qué sé yo, calentarlo, evitar que se enfríe, una sonda nasogástrica para evitar la distensión de las vísceras. Hay médicos que ponen sonda rectal, sonda nasogástrica para aspirar todo el contenido y aire para disminuir la presión de las vísceras. No cubrir con compresas húmedas ni secas, porque las húmedas se enfrían y se enfría el chico. Secas se prenden a la pared intestinal en un intestino que por la acción del amnios está friable, ¿no? Puede lesionar. Y luego trasladarlo a un hospital. Si es un onfalocele, ya tiene su cubierta, lo que tienen que hacer es inmovilizar los bracitos del bebé para que no se rompa el onfalocele. Igual estabilizar una vía calientito y trasladarlo al tercer nivel. Poner una sonda que aparte de descomprimir las vísceras, pues están evitando vómitos y broncoaspiración. Prevenir la hipotermia, asegurar el equilibrio hidroelectrolítico. La siguiente. Bueno, el tratamiento quirúrgico, como les decía, en el gastrosquisis es tratar de meter las vísceras dentro del abdomen. No siempre es fácil. A veces se usan técnicas que vamos a ver rápidamente. Bueno, la siguiente. Ahí de las compresas. Bueno, la siguiente. Una bolsa de plástico que puede ser de plasma. Yo en una oportunidad estando en un hospital de primer nivel, haciendo mi internado, o sea, mi práctica como alumno, con un pediatra estábamos ahí viendo y nació el bebé.
Y no había bolsa de plástico, no había nada y había que salvar al barrillo con tripas afuera. Entonces, una bolsa de pan, habían comprado pan, se la limpia bien y se la sumerge a un líquido antiséptico, clorexidina, alcohol iodado o povidona iodada un rato. Después se cubre las vísceras y se traslada, ¿no? Bueno, ¿qué sería? ¿Qué es esto? ¿Es una gasorquísima o un faloceno? ¿Ah? ¿Un faloceno? ¿Por qué? ¿Ah? Es porque ahí se nota una cerositis, la fibrina, el color del vino. Solo que han apipado los bordes para poder hacer la sutura y cerrar. Miren lo que se hace, ¿no?